Bueno, el magistrado José Luis Vargas decía que Jaime Rodríguez trabajaba a ciegas. Sin embargo, el INE sí había establecido que la aplicación por protección de datos personales tenía que borrar las imágenes de las firmas. Entonces, si de por sí tenemos el antecedente que Jaime Rodríguez usurpó al menos 158,000 identidades, presentó cientos de miles de fotocopias, abrir esto de que trabajar a ciegas no sería peligroso. De por sí ya tenemos este antecedente de robo de protección de datos personales. Otra, el magistrado Felipe Fuentes habla sobre la legalidad. ¿Me permite contestar de una vez la pregunta? Nada más termino con el magistrado Felipe Fuentes habla sobre la legalidad, pero cómo se puede permitir llegar a una persona que falsificó cientos de miles de personas. No se debe de proteger el derecho de los ciudadanos también, la identidad que se les robó. Justo en el voto particular de la magistrada Yanín, el magistrado Felipe Lamata y el magistrado Reyes Rodríguez, dice que el informe País señala que la mayoría de los mexicanos no creemos que se respete la ley, desconfiamos de las instituciones políticas y justo el tribunal en sus sentencias debe ser como políticas públicas orientadas a terminar con estas malas prácticas electorales. El tribunal no está abriendo la puerta al fraude, a la ilegalidad. Muchas gracias, Héctor. El artículo 383 de la LEGIPE establece que uno de los requisitos que tienen que tener los candidatos, los aspirantes a candidato independiente, es que esos apoyos tengan una cédula de resguardo. Desde el momento en que el Instituto Nacional Electoral aprobó el acuerdo mediante el cual ese procedimiento se tradujo en una app, el procedimiento y la aplicación lo que generó es que esa cédula de resguardo hubiéramos pensado que existía y no fue así. Lo que existía y lo que se le dieron a los ciudadanos aspirantes fue simplemente un folio. En este caso, la autoridad administrativa, el INE, fue omisa en no dejarles ningún medio de resguardo, independientemente que eso no está peleado a nuestro modo de ver con la protección de datos personales. Por una simple razón, porque los propios partidos cuentan con todas las listas nominales de electores. Entonces, simplemente lo que tenía que haber sucedido es que se hicieran cargo y que firmaran una responsiva por parte de la protección de datos personales. Y digo esto porque me parece que el tema que aquí estamos haciendo valer y analizando es si los apoyos que dice la autoridad administrativa que tienen algún tipo de deficiencia, para no entrar en todas las categorías que existen, digamos, y que se consideran inválidos, si esos apoyos eran precisamente los que correspondían al folio que presentó cada uno de los aspirantes. Y francamente aquí nos encontramos de un dicho de la autoridad administrativa frente a un dicho del aspirante, pero con un agravante, que el aspirante no tiene forma de hacer probar que ese trámite que hizo respecto a cierto folio es el adecuado y es el que corresponde al que tiene la autoridad. En otras palabras, los propios aspirantes lo que señalaban es que pudieron haber cambios de sus cédulas y nosotros no tenemos cómo acreditar o no ese dicho. Y es por esa razón donde en un proceso judicial, cuando existe una duda y existe una cuestión de esa naturaleza donde se está afectando derechos y se tiene que hacer valer la presunción de inocencia prevista para cualquier ciudadano. El motivo del litigio en este asunto estaba constreñido, estaba limitado específicamente a determinar si se habían alcanzado los requisitos que exige el artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Entre uno de esos requisitos está el relativo al número de respaldos. ¿Qué es lo que tiene que hacer el tribunal? Decidir si se alcanza o no esa litis conforme a los agravios, las pruebas y los argumentos. Hemos construido políticas públicas, pero esas políticas públicas son generales, no están definidas para un caso concreto. ¿Qué políticas públicas hemos construido? Maximizar los derechos fundamentales de las personas. Aquí creo que el tribunal consideró precisamente hacer ejercicio de ese derecho fundamental al que estamos obligados a respetar. Este tema de la ilegalidad de respaldos,
de la simulación que se reprocha por parte de las autoridades está en otro ámbito de competencia. No podemos involucrarnos en una sentencia de nosotros porque estaríamos invadiendo competencias y tareas que son motivo de otra arena. Hasta donde recuerdo, ha habido pronunciamientos de la autoridad administrativa y de la autoridad en el ámbito penal que ellos proseguirán por su cauce las investigaciones correspondientes. Tengo dos preguntas, una para el magistrado Felipe Fuentes Barrera. Ya entendimos este aspecto de que sistemáticamente el Bronco recuperaba firmas, pero quisiera que me hiciera una reflexión sobre el propio Bronco reconoció que entregó fotos de latas de cerveza, de Coca-Cola, de perros, de caballos. Entiendo que sistemáticamente recuperaba firmas, pero ¿qué reflexiona usted acerca de este reconocimiento de parte del aspirante ahora candidato presidencial independiente? Aquí estamos ante el dicho que reza que la justicia es ciega, estaríamos ante eso, y a la magistrada Mónica Soto que nos aclarara cuál es la diferencia entre la sentencia del Bronco y la sentencia de Ríos Peter, porque hasta donde yo leí no identifico diferencias para que en un caso se le haya subido a la boleta y en otro se le haya incluso ampliado el derecho de audiencia que el INE había fijado en 5 días por un criterio del tribunal. Ahora, a propuesta de usted, se le conceden 10 días y no alcanzo a entender por qué, si nos ayuda a entender específicamente por qué no se juzgó con la misma vara los dos casos. Empezaría por el segundo cuestionamiento, si la justicia es ciega. Yo lo que le puedo decir es que la justicia es imparcial y objetiva y que el tribunal sigue ese derrotero. Nosotros estamos apegados a los principios constitucionales que rigen a la materia judicial, entre otros, excelencia, objetividad e imparcialidad. Certeza que en este caso consideramos también tendría que operar, y el de seguridad jurídica. Eso se lo digo. Y precisamente todos estos principios nos obligan a resolver conforme a las constancias que existen en autos, conforme a las pruebas que hay y los argumentos que se han generado. Lo que me dice usted relativo a que se capturaron latas de refrescos u otros documentos, no está en el expediente. Pudo haberlo reconocido fuera, etcétera, pero nosotros estamos obligados a resolver objetivamente y la ley nos obliga a resolver conforme a lo que hay en las constancias de autos. Aquí yo no sé si realizó ese pronunciamiento o no, lo que sí le puedo decir es que se capturaba por parte del auxiliar o del propio aspirante, del autorizado, el respaldo correspondiente, y esto tenía que ser revisado por el INE. Estaba en la cancha del INE verificar esta situación. Yo, por lo pronto, de las constancias del expediente, no veo que exista este razonamiento, este argumento. Gracias. Sí, bueno, quisiera explicar la pregunta. La diferencia entre una y otra sentencia, en particular, como lo hemos venido manifestando, bueno, tanto en la propia sentencia como ahorita en esta conferencia, en el caso de Jaime Rodríguez, la reparación del daño, bueno, se consideró y se determinó por parte de este tribunal que había una violación a su garantía de audiencia. Digamos, les voy a decir, las similitudes son esas dos. En los dos casos se consideró que se determinaba una violación al principio fundamental de garantía de audiencia. En el caso de Jaime Rodríguez, asumimos como la reparación del daño integral y completa derivado de las particularidades del propio caso, que fueron diferentes. Esto es que, digamos, el tratamiento procesal que se llevó a cabo en los dos casos es lo que hace la diferencia, y el juzgamiento, sí. En el primer caso, en el Jaime Rodríguez Calderón, estuvimos viendo en gráficas y estuvimos en la explicación. Por ejemplo, en este caso, en todas las verificaciones parciales, él llevó a cabo 12 verificaciones, en donde fue, de alguna manera, permítanme decirlo coloquialmente, levantando apoyos que la autoridad electoral de manera indebida le había anulado.
Entonces, fue a la verificación, estuvieron ahí haciendo, digamos, el contraste y fue sumando sus apoyos y llegó al 98.2%, pues casi al final. Estuvo acudiendo. En la última audiencia, digamos, en la etapa final, fue que se le dijo que no, cualitativamente no había rebasado no había alcanzado los apoyos requeridos, el porcentaje requerido, y como una medida de reparación del daño es que nosotros aquí determinamos asumir esa reparación completa basada en los estándares que obligan de manera nacional e internacional a todo tribunal constitucional para beneficiar al individuo. En el caso de Ríos Peter fue diferente. Él no hizo audiencias, digamos, preliminares, y era una de las cosas que se le cuestionaban y también lo dejó de manifiesto la autoridad responsable. Nunca vino, entonces no ejerció su garantía de audiencia. Al final, cuando se terminó la etapa preliminar, siguió la etapa de revisión cualitativa y ya al final del plazo se le dice que no alcanza su pretensión de lograr el porcentaje requerido y que se le dan 5 días para que vaya a ejercer su derecho de audiencia y lo que a su derecho convenga. En este caso, el actor consideró que era material e humanamente imposible hacer efectiva una garantía de audiencia en 5 días porque tenía que revisar alrededor de 900,000 firmas. Entonces, en el caso concreto, podemos ver, no sé si ya me he explicado hasta ahorita las diferencias. En los dos determinamos que había violación a la garantía de audiencia. Se determinó diferente por las circunstancias particulares. Aquí, en el expediente, se determinó que efectivamente no se le había manifestado alguna duda respecto de que no fueran veraces las firmas que estaba él presentando, y hasta el final se le dijo que no las había reunido cuando ya había concluido el periodo para que pudiera, digamos, subsanar o algo. Y consideramos que 5 días efectivamente no serían suficientes para de una manera completa y hacer una justicia que fuera reparadora, pues si decíamos nosotros que fueran los mismos 5 días, no le íbamos a beneficiar en absoluto. Entonces, por eso es que ampliamos al doble de tiempo que la autoridad le había dado, porque existía una duda o existía la imposibilidad de haberlo hecho antes, por lo tanto se le abrió esta posibilidad, porque estamos contrastando lo que es el trabajo de una autoridad contra un ciudadano, y en este caso siempre se tendrá que beneficiar a la persona, porque las instituciones y las autoridades pues tenemos que estar para ejercer en todo momento la protección más amplia y dar ante la duda y en el caso la comprobación de que no había tenido posibilidad antes, se le otorga el beneficio de que puedan ir a revisarle todo lo que le faltaba, y en su caso el INE determinará si reúne o no, si son válidas o no, y en caso de que sean válidas, pues procederá a revisar los otros requisitos. En caso de que no complete el número que se requiera válido, pues determinará también lo correspondiente el Instituto Nacional Electoral. En toda democracia es indispensable maximizar los derechos, que se revise cuando no se hizo bien y además cuando existiera alguna duda. Es por eso que fue la propuesta que yo presenté. Bueno, en efecto seguimos la transmisión, hemos revisado también la sentencia. Noto que prácticamente se están reiterando los posicionamientos de los magistrados que votaron a favor de la misma, pero allá afuera se está diciendo que el Bronco es el candidato del tribunal, que el tribunal validó la ilegalidad. Me gustaría una respuesta sobre eso, y por qué, insisto en el punto, si eran casos similares entre el Bronco y Ríos Peter, ¿por qué a uno se le repuso el derecho de audiencia y al otro se le mandó directamente a la boleta?
Recuerdo el posicionamiento de uno de los magistrados decir que sería mucho más propio que el Bronco fuera de nuevo a revisar esos 400,000 apoyos que no fueron revisados por parte de la autoridad electoral. Insisto en el punto porque me parece que ahí está uno de los temas centrales de la discusión. ¿Por qué no se mandó al Bronco a revisar esos apoyos? Si su derecho de audiencia había sido violentado, ¿por qué no se le repuso? Con todo y lo que entendemos de la duda razonable y la maximización de derechos, etcétera. Allá afuera dicen que ustedes validaron la ilegalidad. Y por otro lado, si el INE fue tan omiso como ustedes sostienen que fue, ¿hay alguna sanción, hay alguna consecuencia legal por esas omisiones? Yo lo que le diría es que estamos totalmente seguros de la decisión que tomamos a partir de todos los elementos que se han comentado en esta conferencia de prensa y que obran en el expediente respecto de un ciudadano, y quiero aclarar el término ciudadano, porque sí creo que el hecho de que se le ponga el nombre y apellido que tiene esta persona es lo que ha generado parte de toda esta polémica. Y lo digo porque si le quitáramos ese nombre y se tratara de cualquiera de los otros aspirantes, creo que no tendríamos este nivel de crítica en torno a la decisión. Nosotros como jueces tenemos que revisar los asuntos sin importarnos quién es el actor o quién es la persona que acude. Y tenemos que ver y valorar los hechos que están en el expediente. Y los hechos a nosotros que estaban en el expediente nos hablaban y nos hablaron de que existían los elementos de prueba de que esta persona alcanzaría dichos apoyos. ¿Por qué? Porque por las gráficas que ya se pudieron mostrar, de que en las verificaciones que logró hacer, nada más y nada menos que logró rescatar 8% de firmas que la autoridad le consideró inválidas y que no eran inválidas. Y todavía existía a futuro y para, digamos, por constatar 400,000 firmas que no estaban, y eso hay que decirlo, no estaban ni dentro de los muertos, no estaban ni dentro de las fotocopias, eran las denominadas inconsistencias. Si aceptamos que hay un 8% de inconsistencias que el ciudadano logra rescatar a través de sus procesos de verificación, la verdad es que es muy cuestionable el grado de error que tuvo la autoridad administrativa. Y lo señalo porque si uno pensara que es un 1.5% de error, estaríamos hablando de un margen correcto. Un 8% de error, es decir, casi el 10% del trabajo de la autoridad que estuvo deficiente, me parece que sí es un aspecto que como juzgadores tenemos que dar el beneficio de la duda y hacer valer la presunción de inocencia. ¿Por qué? Porque de lo contrario afectábamos un bien mayor, y fue también lo que se expuso en las gráficas, que es quitarle una tercera parte de las posibilidades de contender en una campaña electoral. Y este tribunal que cree y que ha protegido la figura de las candidaturas independientes. Es una nueva opción para la ciudadanía de tener otras opciones de gobernantes. Seremos y seguiremos siendo garantistas con las figuras de los candidatos independientes porque nos parece que es parte del sistema democrático y que eso enaltece a la democracia. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? ¿Qué hace diferentes estos asuntos? Hechos, pruebas, argumentos. Hechos, Jaime Rodríguez Calderón se acudió a las diversas juntas de verificación, se acudió a su garantía de audiencia, pudo demostrar y rescatar muchos respaldos, pudo demostrar que no se le revisaron un cúmulo bastante importante de esos respaldos, y dos, que al no demostrarse la ilegalidad de esos respaldos, estos subsisten. ¿Por qué? Porque él no tenía a su alcance ningún elemento de prueba que le llevara a poder desvirtuar lo que decía el INE. Yo hacía referencia un poco a la aplicación. Cuando se capturaba la credencial del lector, lo único que tenía ya a su alcance el aspirante era un número de folio. Toda la información se iba al sistema del INE. Entonces, si el INE determinaba que ese apoyo era ilegal, tenía la carga de la prueba de demostrarlo.
Si no cumplía con esa obligación legal, este respaldo subsistía en cuanto a su eficacia. Eso sí lo teníamos en el asunto de Jaime Rodríguez Calderón. Teníamos también el reconocimiento de que no se le revisaron todos estos apoyos. Y teníamos además el sistema observado en cuanto al número de respaldos probables que se podían rescatar. Todo esto nos llevó al convencimiento de que sí se alcanzaba el umbral. Es por eso que se tomó la decisión aquí de restaurar integralmente en el caso de Jaime Rodríguez Calderón. Cuestión distinta de Armando Ríos Peter. Ahí no había ningún elemento de prueba que llevara en este momento al tribunal a decidir el fondo del asunto. Es por eso que se consideró regresar al Instituto Nacional Electoral para que éste realizara la revisión que le he dicho, sí cubrió Jaime Rodríguez Calderón. En cuanto a la otra situación de la sanción al INE, esto está en la cancha de los propios funcionarios del INE.